Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes. Nos sentimos muy honrados por la presencia de nuestro primer vicepresidente, el maestro Víctor Olea. Muchísimas gracias, Víctor, por honrarnos tu presencia. Y a pesar de que también va a ser uno de nuestros panelistas, miembro de nuestro consejo directivo, el maestro Diego Sierra. También, Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues también a nuestros distinguidos compañeros de la Fundación Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que pues hoy la representa la maestra Regina Oviedo Pasquel. Ella es la subdirectora de Responsabilidad Social y que pues también acto seguido nos dará un mensaje. Les quiero comentar que el día de hoy estamos muy honrados de manteles largos porque vamos a abordar un tema muy importante para nuestro país, porque se trata ni más ni menos de un análisis de la nueva estrategia anticorrupción que lanzó el gobierno de los Estados Unidos de América y ver cuál va a ser su impacto, pues no solamente en nuestro país, sino en el resto de Latinoamérica. Y me honro de verdad muchísimo de que nos acompañe la doctora María González Calvet. Ella es abogada norteamericana, exfiscal del Departamento de Justicia norteamericana y que pues es sin lugar a dudas experta en estos temas. María, muy contentos y agradecidos por la generosidad de tu presencia. Muchísimas gracias. Desde luego, también el maestro Raimundo Soberanis, el socio del despacho Fombove Sierra, experto también en temas de anticorrupción, investigaciones, compliance. Pues también muchísimas gracias, Ray, que nos haces favor de acompañarnos. Y pues no por citarlo al final, menos importante, pues también nuestro amigo el maestro Diego Sierra, igualmente socio de Fombove Sierra y también experto en los temas de anticorrupción, compliance, investigaciones. Y pues él además tiene un doble carácter, porque además de ser un exitoso barrista, él es miembro del consejo directivo de nuestro colegio y presidente de la Comisión de Anticorrupción de la International Chamber of Commerce. Entonces, pues gracias, Diego, también por estar presente. Y antes de iniciar nuestra sesión, yo quisiera darle la palabra a nuestro primer vicepresidente, el maestro Víctor Olea, que quisiera dirigir un mensaje a todos ustedes. Víctor, gracias por estar con nosotros y el foro es tuyo. Muchas gracias, mi querido Sergio. Te agradezco cumplidamente que me des uso de la palabra. Es un honor, un privilegio para mí dirigirme a todos ustedes en esta tarde. Saludo desde luego a tu subcoordinador, nuestro subcoordinador de esta gran comisión, Luis Hernández. Luis, eres un titán en todo esto. Es un placer, como siempre, convivir, verte, actuar siempre comprometido con la barra. Y ni se diga también saludo a la magistrada Lourdes Dip, magistrada, como siempre, aunque sea desde Puebla, siempre usted tan comprometida y participativa con nuestro colegio, con el capítulo en Puebla, pero de verdad es un gusto tenerla con nosotros. Veo aquí también a nuestro miembro del Consejo Directivo, Luis Enrique Pereda, que precisamente además es el coordinador general de educación jurídica continua de todo nuestro colegio a nivel nacional y que de verdad también es un titán en todas estas labores de difusión de estas actividades académicas que también tiene nuestro colegio. Luis Enrique, un placer como siempre tenerte con nosotros. Y desde luego también, aunque ya lo hice previamente, Roberto Hernández, extraordinario penalista, me consta, fuiste juez penal de gran nivel. Es un gusto tenerte contigo y además es ciertamente Roberto Hernández un especialista también de excelencia en estos menesteres anticorrupción. También no tengo el gusto de conocer a Raimundo, a María, pero tengo referencias de sus trayectorias y creo que será
muy interesante todo lo que desarrollen. Y desde luego, principalmente o especial mención, como lo hacías tú, querido Sergio, en Diego Sierra. Diego, me consta su activismo en estos temas anticorrupción, su participación en foros internacionales como el que ya mencionabas, pero además me consta que él participa de manera decidida en la International Bar Association también en estos aspectos, y en su práctica profesional también desarrolla muchos de estos temas y es un consejero brillante de nuestro colegio, muy proactivo y que tiene un gran futuro afortunadamente en nuestro colegio. Diego, como siempre, mi reconocimiento, mi amistad, mi solidaridad contigo. Y bueno, quiero dejarlos en el uso de la palabra, pero solo quisiera culminar diciendo que este tema en concreto sobre la estrategia de los Estados Unidos contra la corrupción y su impacto en México es de la mayor relevancia, mucho más en esta coyuntura actual, pero que ha venido impactando consistentemente en diversas áreas de la práctica profesional de nosotros como abogados. Y no me dejará mentir aquí Roberto Hernández, cada día más tenemos en el ambiente litigioso, sobre todo en la materia penal a la que yo me dedico, muchos temas que se están ventilando, que tienen su referencia en las estrategias, en la legislación anticorrupción de los Estados Unidos, y por eso me parece de la mayor relevancia, y por eso te agradezco, Sergio, que hayas convocado a esta interesante sesión y con estos panelistas, porque el tema es del mayor interés y actualidad al respecto. Les agradezco mucho a todos, estoy aquí muy al pendiente y muy interesado en oír sus puntos de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por tus palabras. De verdad que impulsas mucho a nuestra comisión. Te agradecemos igualmente el compromiso junto con el resto del Consejo Directivo. Y pues nuevamente, muchísimas gracias y bienvenidos a esta sesión que de verdad hoy se viste de gala con la presencia de nuestros muy distinguidos invitados. Yo quisiera darle la palabra a nuestro subcoordinador, el maestro Luis Hernández Martínez, para efecto de que pues, nos hiciera el favor de presentar a cada uno de nuestros ponentes antes de dar la introducción a nuestra sesión. Mi querido Luisito, si fueras tan amable. Con mucho gusto, mi estimado Sergio, gracias para la Comisión Anticorrupción de nuestra Barra Mexicana Colegio de Abogados. En verdad es un gran honor y les damos la más cordial bienvenida, y con gusto voy a presentar a los miembros de tan distinguido panel de expertos que hoy van a disertar sobre una referida estrategia ya multicitada de los Estados Unidos de América justamente contra la corrupción y por supuesto el impacto que tendrá para Latinoamérica, concretamente en México, dentro del contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicho lo anterior, bueno, pues presento a María González Calvert. Ella sirve como copresidente de la galardonada Práctica Mundial de Anticorrupción y Riesgo Internacional y de la Iniciativa para Latinoamérica de la firma, y bueno, ella fue fiscal federal de los Estados Unidos, fue exconsejera ejecutiva interna de una de las compañías de Fortune 500, es muy joven ella, empezó muy joven, ya cuenta con 2 décadas de práctica profesional. Ella es reconocida por su experiencia muy importante en cuestiones de la lucha contra la corrupción y otros asuntos, por supuesto, de gran envergadura de investigación realizadas en Asia, en África, en Latinoamérica, en Europa, bueno, y en cada sector significativo de la industria. Bienvenida, María González, qué gusto que estés aquí con nosotros, gracias por participar. También estará Diego Sierra, qué decir de mi estimado Diego, él es socio de Von Wesser y Sierra, es abogado con honores por la Escuela Libre de Derecho, gran institución, maestro en Derecho y también está certificado en negocio con honores, es muy estudioso, muy aplicado, mi querido Diego, por la Northwestern University, también tiene estudios en la Kellogg School of Management allá en Chicago. Wow, está admitido para ejercer como abogado en Nueva York, o sea, que litiga aquí y donde le pongan, mi querido Diego, muy bien. Él es socio del área de resolución de disputas, investigaciones y compliance.
consejero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, presidente de la Comisión Anticorrupción de ICC México, también es oficial de la anticorrupción en el comité de la International Bar Association y reconocido por Chambers como Ban en Compliance en México. Diego, bienvenido, qué gusto que estés aquí con nosotros, gracias por participar. Y bueno, pues siempre dicen que las buenas noticias no vienen solas y este es el caso también, ya que nos acompaña Raimundo Soberanis. Él está aquí con nosotros como socio del área de resolución de disputas, investigación y compliance del despacho von Bosser Sierra. Es abogado también con honores de la Escuela Libre de Derecho, también maestro en Derecho con honores por la School of Law de la University of Aberdeen. Cuenta con amplia experiencia en las áreas de litigio civil, mercantil, administrativo y constitucional, así como en arbitraje internacional. Raimundo Soberanis ha participado en algunas de las más complejas investigaciones en materia de anticorrupción y aplicación de la FCPA en México en los últimos años. Raimundo Soberanis, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Sergio, adelante. Muchísimas gracias, querido Luis, por esta de verdad muy, pero muy breve presentación de nuestros expositores. Ojalá no hayamos sido injustos al haberles restado los muchísimos méritos que cada uno de ustedes tiene. Pues quisiera entrar en contexto de nuestro tema. El 6 de diciembre del 2021, la administración del presidente Joe Biden publicó la primera estrategia de Estados Unidos contra la corrupción. Se le conoce en sus términos en inglés como la United States Strategy on Countering Corruption. Esta estrategia tiene como precedente el Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 1. Se le conoce como el NSSM-1 del Ejecutivo de esa nación del 3 de junio de 2021, que establece la lucha contra la corrupción como un interés primordial de seguridad nacional de los Estados Unidos. Así, de conformidad con este memorándum NSSM-1, las dependencias y organismos federales han llevado a cabo una revisión interinstitucional para hacer un balance de los esfuerzos existentes del gobierno de ese país en materia de lucha contra la corrupción e identificar y tratar de rectificar las lagunas persistentes en el tema. Esta primera estrategia se basa en las conclusiones de esta revisión y establece un enfoque integral sobre cómo los Estados Unidos trabajará tanto a nivel nacional como internacional con sus socios gubernamentales y no gubernamentales para prevenir, limitar y responder a la corrupción y los delitos relacionados con ella. Esta estrategia descansa en 5 pilares fundamentales distintos. Cada pilar está además respaldado por diferentes objetivos estratégicos y líneas de trabajo específicos. Estos pilares son, primero, modernizar, coordinar y dotar de recursos a los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para mejorar la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, frenar el financiamiento ilícito. Tercero, responsabilizar a los actores de la corrupción. Cuarto, preservar y reforzar la arquitectura multilateral de la lucha contra la corrupción. Y quinto, mejorar el compromiso diplomático y aprovechar los recursos de asistencia en el exterior para promover los objetivos de esta política. Como se dan cuenta, en este contexto, pues yo quisiera abrir el debate dándole la palabra a nuestra querida María González Calvet. Platícanos, María, ¿cuál ha sido tu experiencia, tanto dentro como fuera del gobierno de los Estados Unidos de América, en investigaciones anticorrupción en Latinoamérica? ¿Y cuáles crees tú que sean los aspectos fundamentales de la estrategia anticorrupción lanzada recientemente por la administración del presidente Biden? Bueno, primero que nada, mil gracias Sergio, Luis y los de la Comisión Anticorrupción por la cordial invitación de participar de nuevo en esta plática con colegas tan reconocidas y tan queridas. Más les envío un fuerte abrazo desde aquí en Bethesda y lo siento mucho no poder estar ahí en México con ustedes desde muy lejos, especialmente a mis estimados amigos y reconocidos compañeros en asuntos de anticorrupción, Diego y Rey,
con quien hemos tenido la buena fortuna de colaborar en varios asuntos. Con respecto a mi experiencia en las investigaciones de anticorrupción en los Estados Unidos, empecé más o menos en el 2005-2006 en estos asuntos de anticorrupción, y la verdad es que nada lo que yo pudiera decir me haría lucir mejor que esa increíblemente amable y generosa introducción que me dio Luis, y con toda humildad le agradezco. Lo único que quizás agregara sobre mi experiencia en investigaciones, especialmente en el contexto de un análisis de esta estrategia y sus efectos en nuestra región, sería una observación sobre lo siguiente, un énfasis en la frase nuestra región. Y vale la pena enfocarnos ahí para reconocer tanto para nosotros todos la descendencia que nos une, mucho más que la geografía o nacionalidad que nos divide entre Norteamérica y Latinoamérica, el resto de Latinoamérica, pero más para anclarnos en la conclusión que forma la base más importante, en mi opinión, de la estrategia lanzada por la administración del presidente Biden él mismo lo reconoce. Y eso es que el combate contra la corrupción no es un desafío de dimensión singular, ni tiene una sola solución, ni lo puede superar solo ni una agencia, ni un país, ni una función estatal. Y eso es lo que yo he visto en los últimos casi 20 años de llevar a cabo investigaciones en nuestra región. Porque hechos corruptos, que lo sabemos todos, hechos corruptos requieren múltiples individuos, tanto como los que ofrecen o pagan los sobornos, los funcionarios que lo aceptan, los terceros y los demás quienes lo facilitan, una red financiera extensiva. Y por lo tanto, para evaluar ese riesgo, mitigarlo, montar esfuerzos de cumplimiento contra ese riesgo, investigarlo y determinar culpabilidad también requiere múltiples personas y entidades, tanto los abogados y profesionales internos de empresas, muchos que están aquí presentes, los gobiernos quienes requieren procesos éticos de negocio, los abogados como Diego y Ray, y los quienes representan a esas empresas en toda fase de manejar ese riesgo, desde montar un programa de cumplimiento, tanto como llevar a cabo una investigación interna o frente a un gobierno. Y finalmente las autoridades en varios países quienes los investigan. Y sin excepción, en cada etapa de mi carrera profesional, siendo fiscal, siendo una abogada interna de General Electric o ahora en Ropes & Gray, ha sido totalmente necesario y clave coordinar, colaborar y tener comunicación abierta con mis contrapartes en Latinoamérica. Y son justamente ocasiones como esta que nos atraen aún más y más oportunidad de aprender y compartir juntos. Y si analizamos bien, lo cual lo vamos a hacer esta tarde, esa estrategia de anticorrupción, vemos que los aspectos fundamentales toman en cuenta esa necesidad de coordinación, tanto dentro del gobierno de los Estados Unidos como con sus contrapartes en el extranjero. Y tomo una pausa ahí y por supuesto vamos a seguir adelante hablando de todos estos temas, pero de mi punto de vista, ese fomento de la cooperación y colaboración entre las varias agencias dentro de los Estados Unidos, tanto como esas agencias fuera del país, en el extranjero, es lo que marca para mí el cambio más grande en el combate de anticorrupción. ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente sí se hacía, sí los fiscales se hablaban uno al otro, sí los agentes de investigación coordinaban lo más que se podía con sus contrapartes, pero lo que está diciendo la administración con este documento no es que es posible de hacerlo, sino es que es requerido.
que dentro de los Estados Unidos las diferentes agencias se tienen que coordinar y colaborar justo dentro aquí de los Estados Unidos y también fuera. Entonces me tomo esa pausa. Y de nuevo, muchísimas gracias. Al contrario, María, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos esta experiencia tan vasta que tienes, que seguramente, y desde ya les invito a que pues al final de la exposición de nuestros panelistas pues pudieran elaborar sus preguntas. Desde luego pueden aprovechar el chat que tiene esta sesión para que pudiéramos nosotros captarlas y encauzarlas adecuadamente. Hago también mención, aprovechando y darle también la más cordial bienvenida a la magistrada Luz María Aguirre Barbosa, también magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Magistrada Aguirre, muchísimas gracias también por tener la gentileza de acompañarnos. Y pues la verdad es que quisiera destacar también la presencia de los alumnos de la Cátedra Anticorrupción de la ICC con la Universidad Panamericana, que el día de hoy nos están haciendo el honor de acompañarnos. Para nosotros también es muy importante que estos mensajes lleguen a la juventud y sobre todo los que en este momento comienzan su carrera profesional, que son de los que realmente depende que todas estas verdades puedan llegar como el guijarro que se tira sobre el estanque quieto de agua con un efecto de reverberación hacia todos. Gracias, jóvenes, por estar aquí. Muchísimas gracias. Les damos la más cordial bienvenida. Y yo quisiera ahora darle la palabra a Diego. Diego, basado en tu amplia experiencia, que me consta, por supuesto, ¿cuál crees que sea el impacto que tendrá la nueva estrategia anticorrupción en nuestro país, especialmente en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción? Muchísimas gracias, querido Sergio. Y antes de contestar directamente a tu pregunta, rápido tomarme unos momentos para agradecer la presencia de grandes amigos expertos en la materia, de las diversas funcionarias y altas cabezas de tribunales de nuestro país. Es muy honroso despertar ese interés entre personal encargado de la administración de justicia en nuestro país, que tan necesitada está de un impulso en materia de integridad. Por supuesto, en mi querido Roberto Hernández García, que siempre ha sido como una especie de padrino intelectual en esta materia, para mí un gran impulsor de la materia en la ICC, tanto a nivel México como a nivel mundial. Como varios de los de aquí saben, Roberto redactó la cláusula anticorrupción de ICC, que luego ICC promovió a nivel mundial. Entonces es un gran líder y un incansable campeón de la causa. Por supuesto a Luis, a nuestro primer vicepresidente Víctor Olea, a toda la juventud y las personas que están entusiasmadas de participar en este apasionante camino de la integridad. Y por supuesto a nuestra expositora de honor el día de hoy, María González Calvet, gran amiga de México como país y gran amiga de la causa de la integridad, siempre incansable, viajera, incansable, digamos, promotora de la causa de la integridad. Nos ha hecho el amable favor de participar en múltiples ocasiones en diversos foros a las que la hemos invitado, y entonces creo que es digno de reconocer que, no obstante una agenda ocupadísima que tiene, esté aquí con nosotros. Y por último, pero no menos importante, agradecer también a mi socio Raimundo Sobranes por haber aceptado configurar este panel. Entonces, a la pregunta, querido Sergio, yo creo que podemos predecir sin lugar a dudas que la estrategia del presidente Biden, articulando de manera explícita esta fuerza de colaboración de las diversas agencias sumamente poderosas que tiene el gobierno americano para extender los brazos amplios de la justicia americana a todos los confines del planeta, toda vez que toca el sistema financiero americano, las mayores transacciones comerciales del mundo entero, van a tener efectos en México. Y es un tema no especulativo ni de buenas intenciones, sino meramente práctico. México tiene una conexión indisoluble económica con Estados Unidos. Pareciera prácticamente a veces, igual y suene muy coloquial y tal vez un poco estirado, pero una estrella más de la bandera norteamericana, en donde simple y sencillamente se habla español, pero nuestra economía está absolutamente ligada a la economía de Estados Unidos. Y nuestras idiosincrasias como países cada vez se van vinculando más por el hecho también de que muchísimas familias mexicanas
migran a Estados Unidos y una de las fuentes de ingresos más importantes de México son las divisas que envían compatriotas que viven en Estados Unidos ganándose la vida y persiguiendo el sueño americano en Estados Unidos. Entonces, esas son facetas meramente prácticas que además yo creo que iluminan sobre el rumbo del combate a la corrupción. Y luego, trasladando esto un poco más a un punto técnico, en cuanto al andamiaje legal y a la arquitectura legal internacional de México, México y Estados Unidos son parte de tratados internacionales conjuntos de la OEA, de la ONU, de la OCDE, y al mismo tiempo, hace un par de años, suscribieron la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el capítulo 27 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá establece disposiciones expresas que orientan a las partes a establecer los mecanismos y las reglas necesarias para que los países colaboren unos con otros en el combate a la corrupción. Entonces, ahora la estrategia que el presidente Biden comienza a impulsar en el memorándum que lanzó el 3 de junio de 2021 y ahora la estrategia mucho más definida del 6 de diciembre de 2021, viene a entrar como un eslabón que complementa este enramado complejo de diversas herramientas que vienen a propiciar una colaboración mucho más estrecha entre las autoridades americanas y las autoridades mexicanas. Y nuestro propio diseño mexicano del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que participaste tú, querido Sergio, y te lo agradecemos todos los que nos dedicamos a esta materia y te lo reconocemos, viene a robustecer esta concepción de que el combate a la corrupción es un esfuerzo multidisciplinario. El Sistema Nacional Anticorrupción, como lo define nuestra Constitución, es una instancia de coordinación entre diversas agencias gubernamentales, entre diversas autoridades, que tiene por propósito tender puentes de comunicación y compartir información clave para que las diversas instancias de gobierno puedan coordinarse, generar una estrategia uniforme. De ahí la importancia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y de preservar la Secretaría Ejecutiva, no obstante algunas iniciativas y algunas voces que se han elevado en contra de la Secretaría Ejecutiva. De ahí la importancia de preservar ese centro de coordinación intelectual para fomentar este espíritu de colaboración que se desprende desde la estrategia ahora del presidente Biden. Con eso cierro por ahora estos comentarios, querido Sergio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por tus generosas palabras hacia mi persona y merecidas, desde luego. Y muy reconocido de verdad por tu gran entusiasmo y tu participación en estos temas. Y pues desde luego muy, muy atinado el punto que nos haces favor de expresar respecto al impacto que puede tener esta estrategia norteamericana en nuestro país, cuenta vida pues de nuestra recién creada instancia del Sistema Nacional Anticorrupción. Y yo regresaría con Rey para efecto de preguntarte ahora, desde un punto de vista pragmático, ¿cuáles crees, Ray, que serían las implicaciones que tendría esta estrategia en nuestro país? Y si consideras que sería un verdadero game changer en materia anticorrupción y de compliance en nuestro país, ¿cómo crees que pudieran influir este nuevo manifiesto en las investigaciones que se realicen contra empresas mexicanas? Muchas gracias, Sergio. Pues antes que todo, agradecer por la invitación a la Barra Mexicana de Abogados y muy honrado de compartir este panel con Roberto, con Víctor, Diego, María, Luis. Muy honrado de verdad. Mira, yo considero que más que un game changer, lo que está pasando con este manifiesto es el anuncio de crear una versión recargada de las reglas ya existentes. Ya lo decía María, sí existía un intento de coordinación, pero queremos que sea más fuerte y que haya participación internacional. Entonces, más que llamarlo un game changer, yo lo identifico como una versión recargada de lo que ya teníamos, ¿no? Y esto implica dos cosas muy interesantes. El primero, lo que no sabemos que va a pasar, porque todos estos principios y pilares en los que está fundamentada esta nueva estrategia, ¿no?, nos avisan que va a haber muchas acciones a futuro, pero no sabemos en qué va a acabar. Podría acabar en temas legislativos, podría acabar en temas ejecutivos,
Entonces, esa parte tendremos que esperar, tendremos que confiar en el tiempo para poder cómo se va a desenvolver. Lo que sí sabemos, y lo dijo Biden cuando precisamente lo indicó de manera expresa en este memorándum que precedió al manifiesto, que se trataba de un esfuerzo de modernización y mejora del combate a la corrupción. Y ahí no puedo dejar de mencionar la FCPA, ¿no? O sea, finalmente, si vamos a mejorar lo que ya existe, pues claramente el instrumento por excelencia del gobierno de los Estados Unidos para combatir la corrupción a nivel nacional e internacional es la FCPA, que como la mayoría de los que están aquí saben, ¿no? Es una ley que tiene más de 40 años vigentes en los Estados Unidos y que lo más importante de esta ley, que obviamente su objetivo es sancionar el soborno, ¿no? Ante funcionarios públicos, y lo más importante de esta ley es que es de aplicación extraterritorial. Y ahí entro a la parte que me preguntabas del impacto en México. Mira, déjame arrancar con unas estadísticas bien interesantes. Tan no es un mito el carácter extraterritorial de la aplicación de la FCPA, que de las 10 sanciones más importantes, más altas que se han impuesto, ¿no? En virtud de la aplicación de la FCPA, han sido 9 impuestas a empresas extranjeras y solo a una estadounidense. Entonces, no es un mito su aplicación extraterritorial. Y nada más por citar el ejemplo, ¿no? Está Odebrecht, ¿no? Que es brasileña, está Siemens, alemana, y está SBM, que es holandesa. No son las 3 principales, de las primeras 4 por lo menos, que han recibido digamos, las sanciones más altas económicamente hablando. Son extranjeras. Entonces, esto nos prende el foco rojo con México, ¿no? Decimos, si ya se hizo con estas empresas, se puede hacer también con empresas mexicanas, porque somos socios comerciales y, como decía Diego, estamos relacionados a través de una infinidad de instrumentos jurídicos internacionales. Entonces, lo que quiero resaltar en el impacto es, si la intención de este manifiesto es fortalecer la coordinación y fortalecer los instrumentos existentes como la FCPA, no nos extrañe que muy pronto comencemos a ver con mayor intensidad la existencia de investigaciones por aplicación de FCPA, incluyendo a México. Con esto podría cerrar esta pregunta y me guardo otros comentarios para más adelante, Sergio. Gracias, Ray. Gracias. Y creo que apuntas un aspecto muy importante, porque no es simplemente un lugar común decir que hoy por hoy las fronteras nos dividen territorios, pero no nos dividen problemas. Entonces hay una interacción muy íntima entre ambas naciones respecto a este esfuerzo tan grande que, sin lugar a dudas, como ya en común lo ha dicho María, Diego, y tú lo has reiterado, Ray, pues descansan estas estrategias pues en los acuerdos internacionales que se han suscrito en esta materia. Y claro, siempre pues el gran precedente de todo ello es la FCPA norteamericana, que pues data de la década de los 70s y que pues desde luego ha sufrido una serie de modificaciones sin lugar a dudas, pero que representa el pilar fundamental de la lucha contra la corrupción a nivel mundial. Debo de decir, sin temor a equivocarme, que pues las convenciones de la OEA, de la OCDE, de la ONU, pues tienen en buena medida principios que emanan de esta normatividad. Pero yo quisiera, pues bajo este orden de ideas, pedirle a María si desde el punto de vista del derecho norteamericano, ¿tú crees que realmente esta estrategia contra la corrupción tendrá un impacto significativo en las leyes de este país? ¿Y cuáles crees tú que serían las preocupaciones o retos que tendrán las empresas americanas al hacer negocios en México? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En corto plazo, bueno, o sea, yo diría que en corto, no. Pero no en las leyes del país, sino en los procesos. ¿Y por qué lo digo? Como Sergio comentaste al principio, esta estrategia es una culminación de esfuerzo y coordinación que ha estado en curso desde hace tiempo, ¿no? Y tiene meses que la administración de Biden ha estado expresando que es una prioridad.
La ley no ha cambiado, la FCPA no ha cambiado ni una palabra. Lo que se ha cambiado, entonces totalmente de acuerdo con lo que dice Raimundo, que es lo que nos espera. Difícil prognosticar, ¿no? Difícil decir lo que no sabemos, pero sí podemos mirar lo que han hecho, lo que han dicho los oficiales del gobierno de los Estados Unidos para tomar en cuenta quizás los señales que nos pueden dejar planteados ellos en lo que podemos esperar prácticamente. Por ejemplo, en el mismo, Sergio, creo que comentaste, en el 3 de junio es cuando el presidente Biden dijo que la corrupción es un riesgo a la seguridad nacional y dirigió a ese Consejo de Seguridad Nacional iniciar una valoración interagencial con un periodo de revisión de 200 días, donde él esperaba recibir un reporte formal para el 20 de diciembre. Y es cuando lo dijo, esa valoración se llevó a cabo, o dijo que se iba a llevar a cabo en 15 agencias federales, donde se iban a enfocar en 10 áreas claves de la política, en un tema central, la colaboración. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ya después, el Departamento de Justicia, que es como la cabeza de esa organización contra la anticorrupción, ¿no? Normalmente, o sea, desde 2005, más o menos, es el Departamento de Justicia, y no todos, ni todas las oficinas, sino una en particular, la sección de fraudes en la división criminal aquí en Washington, D.C., donde trabajé yo. Ellos son los que dirigen la estrategia de anticorrupción para todo el país de los Estados Unidos. Con razón, el Departamento de Justicia junto con la SEC han sido las dos agencias más enfocadas en asuntos de anticorrupción. La SEC para empresas públicas y el Departamento de Justicia en manera de asuntos criminales para hacerlos en grandes pasos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con esas 15 agencias vemos que empiezan ese trabajo y el 28 de octubre del 2021, Lisa Monaco, la vicefiscal general del Departamento de Justicia, habló en el Instituto Nacional de Crimen Corporativo del ABA. ¿Y qué dice? En su discurso menciona 3 nuevas acciones del Departamento de Justicia. Una, que las compañías que cooperan con el gobierno tendrán que identificar a todos los individuos culpables, no solo lo que antes se permitía, sustancialmente involucrados. Y que cada empresa tiene la obligación de presentar toda información que no sea privilegiada acerca de esos individuos para recibir el crédito. Regresando al punto que hizo Raimundo, no solamente individuos en los Estados Unidos, sino en toda la empresa alrededor del mundo, ¿verdad? Y que no le da ni a Diego, ni a Raimundo, ni a mí la oportunidad de determinar quién está involucrado y no. Es el Departamento de Justicia que reclama en ese momento ese poder. Además, expandió el concepto de lo que es mala conducta previa para ahora tomar en cuenta no solamente mala conducta acerca anticorrupción, sino además los antecedentes penales, civiles, regulatorios, tanto en asuntos estatales, federales y en el extranjero. Ella mencionó que lo que buscan los fiscales es entender si una empresa tiene una historia de conflictos de cualquier tipo contra la ley. Entonces es enorme, ¿no?, el potencial riesgo que una empresa confronta con esa amplitud. Tercera, también regresa al tema de monitoreo de las empresas. I don't know why that word is so hard. De las empresas. ¿Por qué? Porque la administración anterior
había reducido el enfoque en imponer monitors, que trae tremendo, o sea, responsabilidad a la empresa, costos enormes, son 3 años normalmente después de llegar al acuerdo con el Departamento de Justicia. Entonces, ya vemos en octubre, después de empezar esta evaluación, que están lanzando más y más y más recursos al combate anticorrupción. Además, vemos que anuncian, y puedo seguir adelante, pero anuncian la presencia de un grupo de agentes del FBI dedicados en Washington, D.C. con el Departamento de Justicia. Amplían los recursos a esos fiscales, aumentan el número de fiscales que están totalmente dedicados a estos asuntos. Entonces, cuando me preguntas si hay un cambio a ley o qué es lo que significa un impacto significativo, yo diría que todas esas personas y todo el poder que se le ha dado a esas personas y fiscales, tanto como en el Departamento de Justicia, como en la SEC, en el Departamento de Finanzas, en Homeland Security, en Treasury, toda esa coordinación no es por gusto, ¿no? Por algo van a estar trabajando y es para aumentar el número de casos, de sanciones y de individuos culpables. Es extraordinario lo que tú comentas y realmente sí, pues es un foco que hay que atender en una forma muy importante y pues fíjense que si tú nos lo comentas desde el punto de vista de la autoridad norteamericana, pues yo quisiera comentarte, Diego, justamente al revés de lo que plantea ahí María. Es decir, ¿cuáles creen que serían los retos de las empresas mexicanas para hacer negocios en los Estados Unidos de América desde el punto de vista de esta nueva estrategia? ¿Habría pendientes desde tu punto de vista, Diego, en la legislación mexicana que tendrían que superarse? A ver, en México hay muchas cosas que hace falta seguir avanzando. Hace falta seguir avanzando en el sistema penal acusatorio. Hace falta seguir definiendo con claridad los requisitos de compliance. O sea, hay un universo enorme de carencias y precariedades en nuestro sistema legislativo desde el punto de vista de darle certeza a las empresas mexicanas sobre cuáles son los estándares que deben satisfacer para estar al mejor nivel en materia de compliance, tanto mexicana como internacional. Y cuando hablamos de internacional, la realidad es que los estándares los fijan todavía el Departamento de Justicia y la SEC. En pocas palabras, el Research Guide to FCPA y las diversas recomendaciones que va formulando el gobierno americano a través de sus diversos reguladores y sus diversas agencias aplicadoras de la ley. Afortunadamente, en México tenemos autoridades sensibles a esto. Como sabes, querido Sergio, la fiscal anticorrupción, la doctora María La Luz Mijangos Borja, en marzo del año pasado publicó en su reporte ante el Senado que prontamente la Fiscalía a su cargo emitiría ciertas guías o lineamientos acerca de los requisitos que esperan las fiscalías, o por lo menos que esperaría la Fiscalía Anticorrupción, sobre mejores prácticas en materia anticorrupción, con independencia de que emita esos lineamientos su fiscalía o no, conforme a la tradición legislativa mexicana y a la tradición de configuración de la ley, creo que sería muy pertinente que el legislador mexicano también aclarara cuáles son esos requisitos, aclarara cuáles son las mejores prácticas y tampoco tiene que descubrir el hilo negro. Nuestro amigo Luis Dantón hace poco publicó en el FCPA blog, hace aproximadamente 18 meses, una traducción libre sobre las guías publicadas por el Departamento de Justicia sobre las exigencias de mejores prácticas en materia de anticorrupción, en materia de compliance. Y es una guía de no más de 20 páginas, si no me equivoco, creo que son 16 o 18 páginas. Entonces, definitivamente existen áreas de oportunidad importantes que deben cubrir
tanto nuestros reguladores y nuestros legisladores como las empresas mexicanas. Y si las empresas mexicanas pretenden hacer negocios que involucren al sistema financiero estadounidense, ya ni siquiera ir y abrir propiamente una empresa con grandes inversiones digamos, en propiedades o en arrendamientos, con el mero hecho de que tenga conexiones importantes con el sistema financiero americano, será suficiente para que esté sujeta a la jurisdicción del gobierno americano. Y entonces, mi sugerencia es que se acerquen a este tipo de guías que son muy accesibles, que les insisto, en la Comisión Anticorrupción y en el grupo de integridad mexicano al que pertenecemos juntos de intelectuales que estamos empujando esta agenda, Sergio, hemos hecho esto disponible para los empresarios, y realmente es importante que entiendan que esto no es un lujo, es una necesidad y es una creación de una ventaja competitiva que les hace un negocio más robusto, más honesto, y que les da acceso a mayores facilidades de crédito y a mayores oportunidades de negocio. Entonces, definitivamente hay oportunidades importantes, querido Sergio, pero yo creo que las herramientas son muy accesibles y las empresas mexicanas tienen que levantar su nivel de juego. Esa es la realidad. Pues muchísimas gracias, Diego, y creo que apuntas temas muy, muy puntuales en donde tenemos hoy llamadas áreas de oportunidad muy importantes en la legislación mexicana, partiendo de la base, pues, de que hay que clarificar desde mi punto de vista algunos de los aspectos que se determinan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas sobre los requisitos mínimos con los que debe de contar una política de integridad en las empresas mexicanas y sobre todo cuál sería también el estímulo para que cuenten con una política de esta naturaleza. Desde luego, y por demás está decirlo, que con justa razón apuntas de que precisamente por el ámbito reputacional, pues evidentemente que se pueden hacer negocios tanto que se tenga mayor transparencia y una política de integridad y de ética frente a sus contrapartes. Esto les da mucha mayor oportunidad de competencia, pero también habría que ver desde el punto de vista de la legislación mexicana, pues qué ventajas tiene, qué inducción podríamos darle, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana que no está tan ligada a estos temas precisamente, a despecho de la gran industria, de la industria transnacional, bueno, y que cómo podemos empujar estos compromisos. Y en ese sentido, Ray, ¿tú considerarías que esta estrategia ya ampliamente comentada del presidente Joe Biden tendría alguna influencia en el ya citado capítulo 27 del anticorrupción del nuevo TEMEC al que se refería Diego hace unos minutos? Sí, por supuesto, Sergio. Mira, o sea, en efecto, ¿no? El TEMEC, en su artículo 27, inicia o arranca con el capítulo anticorrupción. Y yo te contestaría que lo primero que hay entre este capítulo anticorrupción del TEMEC y el manifiesto del que estamos hablando es un paralelismo de intención. Es decir, están alineados los esfuerzos y la intención de ambos documentos, del capítulo y del manifiesto. Y por otro lado, hay respecto, por parte del manifiesto, respecto del TEMEC, un fortalecimiento para la aplicación. Hay como una, déjame decirlo así, con esta palabra tan agresiva, una amenaza de que no va a quedar solamente en tinta y de que a través de estos esfuerzos de coordinación va a haber una actitud mucho más agresiva para hacer cumplir lo que ahí se establece, ¿no? Los tratados de libre comercio y documentos análogos suelen tacharse de poéticos muchas veces, ¿no? Y en este caso en concreto, nos está diciendo el manifiesto muy claramente, aquí no es poesía, aquí va a haber una aplicación estricta, ¿no? Y nada más un poco para ser más técnicos y para beneficio de todo el auditorio. Hay 3 artículos bien interesantes dentro del TEMEC que están muy alineados con los 5 pilares y la estrategia del manifiesto. El 27.3, el 27.5 y el 27.6, que prácticamente, por resumirlo, lo que nos dicen son, a ver, en primer lugar, los estados parte
van a estar obligados a establecer legislativamente, incluyendo sanciones, ¿no? Las sanciones, sí, establecer primero las conductas y las sanciones desde las conductas que impliquen corrupción, tanto de los servidores públicos como de los particulares en relación con los servidores públicos. En segundo lugar, lo que nos dicen estos artículos es los estados partes deberán promover la participación activa de la sociedad civil. Y esto es bien interesante porque como partimos hablando de la coordinación entre agencias y entidades, pareciera que dejamos un poco de lado el tema de la sociedad civil, pero lo cierto es que tanto el manifiesto como el TEMEC están empujando a que la sociedad civil sea activa y participe de manera activa en este combate a la corrupción. Incluso el TEMEC lo que te menciona en estos artículos es, tienes que arrancar como Estado parte desde políticas públicas educativas, ¿no? O sea, arrancar desde la niñez, ¿no? Hasta promover y fomentar que las empresas de tu país, de tu territorio, ¿no? Tengan sus programas de cumplimiento, sus programas de compliance, e incluso tengan todos temas éticos, ¿no? De la eticidad elevada a la cancha práctica dentro de la función diaria de las empresas. Y lo último que te dicen es, bueno, ningún Estado parte deberá dejar por ningún motivo de aplicar las leyes y reglas territoriales y extraterritoriales. Y vuelvo al FCPA, ¿no? Es decir, el cumplimiento del FCPA está en el propio TEMEC recalcado, ¿no? Entonces, si simplificamos los 5 pilares en los que se basa el manifiesto, que son 1, asignación de recursos y modernización en la forma de la asignación de recursos. 2, el impedimento del financiamiento ilícito. 3, castigo a los corruptos. 4, alianzas internacionales. Y 5, cooperación. Pues lo único que vemos es un paralelismo entre ambos documentos, entre el TEMEC, capítulo 27 anticorrupción, y entre el manifiesto. Excelente resumen, Ray. Excelente punto lo que estás comentando, porque como bien dices, ya el tema de la lucha contra la corrupción no queda nada más en un tema meramente axiológico, en un tema moral, en un tema de percepción. No, señores, ahora ya siendo parte del derecho positivo, entonces ya hay consecuencias jurídicas en las transacciones comerciales internacionales y sobre todo en la protección recíproca de inversiones que hay entre ambos países. Entonces, estas malas prácticas que pueden derivar de actos de corrupción, desde luego podrían llegar incluso en un caso extremo a generar sanciones al país, ya no digan a las empresas, al país como tal, ¿no? A través de los famosos paneles binacionales, trinacionales o multilaterales de solución de controversias, podría generarse una consecuencia. Y pues dicho sea de paso, no solamente la consecuencia es en el TEMEC, sino también en el recientemente renegociado Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con el Acuerdo Global y Progresivo de la Alianza Transpacífica, en donde se contienen capítulos anticorrupción también y que siguen este mismo paradigma. Gracias, Ray, gracias, muy atinado tu punto de vista. Y no sé, Diego, ¿tú quisieras agregar algo y que va a ser difícil porque fueron muy concretos y muy directos? ¿Algún comentario que quisieras agregar a lo ya dicho por María y por Ray? Muchas gracias, querido Sergio. Sí, atinadísimos los comentarios, siempre agudos, finos, técnicos y muy ordenados de Ray. Y sumaría a sus comentarios algo ligado a las preguntas que veo que está formulando Roberto Gary Ortiz y que está vinculado a un foro en el que participamos ayer, también organizado por la Barra, ligado a si pudieran prosperar algunas de las reclamaciones o algunos de los argumentos que han sido ventilados en la prensa con relación a la Casa Gris ubicada en Houston, y si pudiera llegarse a abrir un proceso de investigación gubernamental en Estados Unidos. Como saben, ha estado en los periódicos, no solo en los periódicos, en voz de nuestro presidente todas las mañanas prácticamente, desde el 27 de enero, la revelación de un de un reportaje de investigación generado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Latinus, en el cual se revela la potencial existencia de algún conflicto de interés entre la empresa Baker Hughes, que es una empresa pública, por cierto, que ha tenido también ya sus propios capítulos de violaciones al FCPA en el pasado, en 2001 y en 2007, es de las empresas
que han incurrido en reincidencia, con el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, y la esposa del hijo del presidente, y potenciales negocios que ha obtenido Baker Hughes, según sugiere el reportaje de investigación a lo largo de esta administración, carentes de carentes de procesos formales de adjudicación y más bien otorgadas en base a adjudicaciones directas. Yo puedo especular al respecto y pienso que pudiera despertar cierto interés dentro de los fiscales americanos, porque son, en mi óptica muy humilde, es un patrón de hechos que dibuja una película que pudiera cuando menos dar lugar a la realización de una investigación. Que si esto luego puede derivar en responsabilidad o no, no lo sé. Eso ya dependerá del nivel de profundidad de los hechos, de la investigación y de las conclusiones que pudiera derivar tanto los abogados de Baker Hughes como eventualmente los propios fiscales o los reguladores de la Securities and Exchange Commission. Ahora, hasta donde conozco los hechos, la empresa instruyó a una firma de Houston la realización de una investigación, se llama R. McDonnell Group, y esta firma, que ustedes pueden acceder a su página de internet y pueden acceder también a las conclusiones que formuló la firma, realizó una investigación relámpago en 3 semanas y concluyó que no existe conflicto de interés alguno, que no existe conducta inapropiada alguna por parte del dueño de la casa, que era un funcionario anterior de la empresa Baker Hughes y el hijo del presidente, y que la empresa no ha tenido algún beneficio alguno derivado de esta conexión que aparentemente revela el reportaje periodístico. Entonces, yo creo que el hecho de que exista el reportaje en sí mismo es valioso porque empieza simplemente a provocar la discusión y a generar este debate público. La manera en la que el presidente ha contestado me parece que se aborda de manera institucional por parte del colegio. La Barra Mexicana Colegio de Abogados emitió un pronunciamiento y me remito al mismo sin entrar a mucho detalle. La Barra elevó que puede haber preocupantes consecuencias y potenciales actos ilícitos en la revelación de supuestos ingresos por parte del periodista que hizo este reportaje de investigación. Y luego el presidente le ordenó al INAI que revelara los ingresos de este señor, de sus familiares y de sus socios. Y ha habido diversas respuestas por parte también de la sociedad civil organizada. En la ICC también se formuló un pronunciamiento exhortando al presidente a ceñirse a una conducta que respete el Estado de Derecho, que respete el derecho a la información y que respete el libre ejercicio de prensa. Y bueno, el debate público ha continuado y la empresa concluyó antier entregando un reporte de este despacho de abogados que les estoy platicando al director de Pemex en un acto público, cosa que me parece, todo esto, como pueden observar, no estoy haciendo calificativos, simplemente estoy revelando los hechos tal como son. Me parece muy interesante y no sé, y aquí me gustaría pasarle el balón a María, no sé si esto en su experiencia, como saben, María durante muchos años fue fiscal. María fue de las fiscales que condujeron el FCPA a observar a Latinoamérica y quienes, entre ella y otras personas que trabajaban en su equipo, arrancaron investigaciones muy importantes ligadas a hechos latinoamericanos. Yo no sé si en opinión de María, los fiscales americanos o las autoridades americanas van a quedar satisfechas, por así decirlo, con las conclusiones formuladas por la firma contratada por la empresa Baker Hughes. No lo sé. ¿Pudieran llegar a haber más investigaciones? No lo sé, creo que es una pregunta interesante. No sé, María, ¿tú cómo observas estos hechos? No, sí, bueno, Diego, muchísimas gracias por ese resumen. La verdad es que no he leído ni he tenido acceso al reporte directamente, pero sí tengo algún conocimiento de los mismos detalles que acabas de compartir. Y aunque es difícil
especialmente donde estamos sentados nosotros, ¿no? Es difícil criticar una investigación y el alcance de esa investigación sin saber lo que hicieron ni lo que faltaron de hacer. Sí. Es sumamente difícil, pero ni me gustaría si me lo hicieran, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que sabemos? Que tiene este asunto tiene potencial de ser de mucho interés, tanto a la SEC como al DOJ, y muy, digamos, tentadora, ¿no? ¿Por qué lo digo? Primero que nada es, como dices, una empresa pública basada en los Estados Unidos, con infracciones públicas anteriores. Y si regresamos al punto que hizo la doctora Mónaco, ya eso es otro, o sea, un punto un enfoque del departamento ahora. 2, jurisdicción de los Estados Unidos para arriba y para abajo, ¿no? Estamos basados en Houston con negocios de los Estados Unidos, ahí no hay ninguna duda, aunque estoy de acuerdo, Raimundo, con lo que mencionaste anteriormente, que ni es necesario tener tanta, presencia en los Estados Unidos para que esa jurisdicción extraterritorial alcance al negocio, ¿no? Con un correo electrónico. Hemos visto que con un solo correo electrónico, con una transferencia bancaria, un viaje para una reunión en los Estados Unidos es suficiente, ¿no? Esto, mucho más. Sí, lo que han reportado es correcto y eso todavía no se sabe. Además, involucra oficiales de muy alto nivel en México. Y es en Houston, una ciudad, porque antes mencioné que es el Departamento de Justicia, sección de fraudes de la División Criminal en Washington, D.C., que determina y que controla, es una palabra demasiado fuerte, pero que administra los casos del FCPA, pero siempre normalmente conjunto con o la SEC cuando involucra una entidad pública como en esta ocasión, y también con una de las oficinas de U.S. Attorney's Offices locales. La de Houston tiene muy buena reputación y mucha actividad en asuntos de la FCPA, en particular, por ejemplo, en todos los casos contra los oficiales de PDVSA en Venezuela. Ellos lo llevaron. Y entre Houston y Miami son las dos que no debería sorprenderle a nadie, ¿no? Pero es otra cosa que también, es un poco tentadora para las oficinas de tanto Houston como DOJ aquí en los Estados Unidos. Pero dos puntos adicionales que me interesan. Primero, ya que hay un reporte público en México, la empresa, aunque quisiera cooperar con la investigación, vamos a suponer que el DOJ sí lleva a cabo una investigación, ya no puede obtener crédito por hacerlo voluntariamente, porque ya está en el red público y no se adelantaron. En el momento para presentarse al Departamento de Justicia, sí, según la guía a que Diego se refirió anteriormente, es antes de que llegue a otra autoridad, tanto como en los Estados Unidos o en México, en otro país, o antes de que sea parte de una noticia pública. Lo vemos, por ejemplo, en Embraer, ¿verdad? No recibieron crédito por haberlo declarado voluntariamente, porque fue a través de una periodista, creo que en Argentina, que lo divulgó por primera vez. Además, si no me equivoco, Diego, comentaste que el reporte del escritorio que llevó a cabo la investigación se entregó a los oficiales de Pemex, ¿es cierto? Sí, y lo hicieron público. El vicepresidente Baker Hughes, un señor, creo que se llama Bob Pérez, de apellido Pérez, estoy seguro, antier, presentó públicamente en una conferencia de prensa al director de Pemex las conclusiones de los abogados que Baker Hughes contrató. Yo no había
sea, yo soy un amante de esta materia, soy un apasionado estudioso de este tipo de cosas, Jamás, de estos casos. Nunca había jamás. visto eso en mi vida. Jamás en los casi 20 años, que es por eso quería la aclaración, o sea, Sí. jamás en los casi 20 años que estoy llevando a cabo investigaciones de anticorrupción en cualquier país, en cualquier región del mundo, siendo fiscal, siendo socia de Ropes & Gray, estando en GE, he visto algo parecido, jamás. Especialmente porque tiene en los Estados Unidos, atrae el riesgo de el waiver of privilege, o sea, la pérdida del privilegio que es muy fuerte en los Estados Unidos, más fuerte que en muchos de los países en Latinoamérica, que protege todo el trabajo y las conclusiones que los abogados comparten con su cliente. No, los hechos no, ni los datos, los hechos en particular, the facts themselves, como decimos en inglés, esos no son privilegiados, pero todo el trabajo, el reporte, todas las conclusiones, sí. Entonces, justo con hacerlo públicamente y en México, aunque sea en México, no importa. O sea, puede ser, creo yo, un waiver of privilege que lo encuentro muy sorprendente. Sí, a mí también me dejó perplejo observar eso, pero tal cual es exactamente lo que hicieron. Mientras hablamos, estaba buscando a ver si encuentro la nota de proceso, la leí ayer y me aparece tal cual, aparece el director en la conferencia de prensa entregándole el reporte impreso al director de Pemex, a Octavio Romero Oropeza. En las oficinas de Pemex. ¿Perdón? En las oficinas de Pemex. Exactamente, gracias Roberto. En las oficinas de Pemex. Y las conclusiones del reporte, María, están públicas. O sea, Baker Hughes en su página de internet, haces un clic y te lleva directo a las conclusiones del reporte de estos abogados. Entonces, a mí todo este patrón, digamos, toda esta secuencia de eventos, me tiene sorprendido. O sea, yo estoy muy sorprendido que hayan concluido una investigación en, pues, qué sé, que fue 21 días, 24, 25 días. Sí, y que tampoco he podido concluir una investigación tan rápidamente. Y me queda claro que solemos trabajar juntos cuando lo exigen los clientes sábados y domingos. Varias veces. Pero, a ver, como empezamos, ¿no? Difícil comentar en un asunto que no lo trabajamos nosotros mismos y siempre queremos respetar a los otros que se dedican a estos asuntos tan difíciles y la verdad es que complejos investigar, pero hay ciertas prácticas que sí estamos acostumbrados de ver y ciertas normas de cómo llevar a cabo estas investigaciones y ni siquiera nosotros que estamos en la parte de defensa, sino Diego, como comentaste anteriormente, el DOJ lo ha dicho rotundamente lo que espera en una investigación defensible, completa, o sea, esas normas, esa guía ya existe. Entonces, al menos que o sea, hay algún motivo por lo cual haberlo terminado tan rápidamente, yo diría que es muy posible y casi probable que van a haber muchas preguntas sobre el carácter de la investigación, el nivel de investigación que se hizo y ya se abrieron, digo yo, con la decisión de hacerlo pública, o sea, las conclusiones públicas se abrieron quizás a aún más crítica. Bien, aquí colegas, antes que como abogado, como periodistas, entonces le voy a hacer una preguntita aquí nada más, una chiquitita. Entiendo ya el contexto, ya quedó clarísimo. Pregunta concreta. En su vasta experiencia, lo que se presentó, curiosamente o no, no cumple con los estándares de tiempo en cuanto a la entrega. Fue muy rápida la conclusión con respecto a estándares internacionales. Cuidado que te están grabando, querida María.
¿Sabes? Mira, difícil decirlo. Lo que puedo ofrecerles es, en mi experiencia, con una entidad tan grande como Baker Hughes, yo tendría, si fuera el fiscal, muchísimas preguntas sobre el alcance de la investigación. A veces se encuentran la respuesta, o sea, la conclusión se puede determinar más rápidamente con una empresa más pequeña, por ejemplo, o con un negocio donde no hay interacción con el gobierno. Si es una entidad privada, pequeña, basada local, que no tiene interacción ni contratos con el gobierno, entonces ya se puede determinar que no hay posible corrupción porque no hubo la posibilidad. ¿No? Si no hubo contrato, por ejemplo, ni oferta a una entidad pública en el extranjero, ya se concluye, ¿no? Entonces sí hay en ciertas ocasiones la posibilidad de determinar fácilmente y rápidamente cuando no hay datos ni hechos que pueden satisfacer los elementos del FCPA, ¿verdad? O los elementos del conflicto de interés. Si fácilmente puedes llegar a esa conclusión, entonces, por supuesto, o sea, los hechos son lo que son y los datos que se entregan son lo que son. Entonces, hay posibilidad. Pero en mi experiencia no he tenido la posibilidad de concluir una investigación tan rápidamente, especialmente cuando ha sido para empresas de tanto tamaño, o sea, como Baker Hughes, y con entidades públicas. Entonces, como digo, muy difícil concluir sin haberlo hecho yo misma, y siempre con respeto a los demás que están trabajando en varios países con determinaciones que también se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Porque una investigación, para dar un paso atrás, cuando comenzamos una investigación, comenzamos de nuestra parte, del sector privado, de los escritorios privados que se contratan o que una empresa contrate a nosotros, comenzamos con una pregunta, o sea, con una hipótesis que tenemos que investigar. De ahí, casi siempre la investigación crece. O sea, uno empieza con un plan de investigación, ciertos documentos que piensa que van a ser relevantes, ciertos empleados que quizás tengan conocimiento del asunto y, o sea, ciertos pasos que uno toma con las mejores prácticas, Luis, como dices. Y de ahí, con el cliente se determina, según lo que la investigación ha encontrado, si requiere seguir investigando o si es suficiente información para llegar a una conclusión. Y esas son conversaciones y determinaciones que se hacen muchísimas veces durante el curso de una investigación. Entonces, sin haber estado presente y en la sala donde se tomaron esas decisiones y sin poder haberme yo revisado todo lo que encontraron, es difícil, pero normalmente en mi experiencia lo encuentro más rápido que lo normal. Fíjate que tu respuesta está sentando base y sirva este documento maravilloso digital para que mis colegas periodistas de Proceso, por ejemplo, de la revista Fortuna, entonces se den a la tarea, y les voy a ayudar en ella, a que investiguemos y revisemos qué se presentó, ¿verdad? Y en qué condiciones, y realmente si hay o no hay, por decir algún nombre, algún asunto, pues negocios, contratos o proyectos de los cuales se tenga que reportar alguna cantidad de dinero. Qué interesante, qué bonita mesa, muy jugosa para también nutrir al periodismo de investigación. Y yo te pediría, Luisito, en este mismo orden de ideas, aprovechando que ya tuviste una muy amable participación, fueras tan gentil de conducir ahora el debate de nuestros asistentes, porque ya hay en chat, ya tenemos varias preguntas muy interesantes que nos han hecho y que a mí me encantaría que tú nos hicieras el favor de conducir esta discusión. Encantado, y sí, vaya, están muy activos nuestros amigos aquí del chat, cosa que me da mucho gusto, y no es para menos. Roberto Garay ahí soltó ya la pregunta, que bueno, pues ya Diego le dio cauce, ¿no? Muy atinadamente. Luego también Enrique Riquelme ya escribió y dijo que si empezaremos a ver más legislaciones
como la que se citó y medidas adecuadas para actos corruptos en países o regiones en específico. La suelta así, la pone ahí al aire. ¿Habrá entonces legislaciones más ad hoc para actos de corrupción en países o regiones en específico? Es pregunta ahí al aire. Quien quiera contestar, Ray, Diego, María. Creo que luego en el propio chat Enrique dirige su pregunta a María. A ver, adelante entonces, María. Me dejaron otra vez con las preguntas difíciles. A ver, No, ya veo cómo son. Oye. Dice del Crook Act, como Sí. medidas ad hoc para actos corruptos en países o regiones en específico. Bueno, es el precio de la fama, María, el precio de la fama. Así es que... Ya sabes cómo son, ¿para qué los invitas, María? Hombre, ya. no, ya sé, lo voy a tener que tomar en cuenta para la próxima. A ver, mira, yo diría tanto si me permiten, el FCPA, si no estoy equivocada, tiene menos de 5,000 palabras. Es una acta. O sea, en una página tienes todo el poder del FCPA. Y en mi opinión, humilde personal, diría que en varios países, en la mayoría de los países que son participantes, por ejemplo, en el OECD, hay parecidas o más, o mucho, mucho más. Entonces, de mi punto de vista personal, diría que ¿cuál es la diferencia? O sea, necesitamos más documentos o más artículos o más convenios o más capítulos o más estrategias o manifiestos o no. ¿Qué es lo que vemos de los Estados Unidos en el FCPA y cómo lo podemos utilizar en la región? ¿Cuál es la diferencia? Porque las leyes de anticorrupción ya existen en la mayoría de los países, si no todos, si no estoy equivocada, los países en los Estados Unidos, en Latinoamérica, perdón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, de mi punto de vista, la diferencia viene en diferentes, o sea, como buckets, como decimos en inglés. Es la voluntad del gobierno de los Estados Unidos. La independencia de las agencias a quien les toca la meta de cumplir con el FCPA. Entonces, el DOJ y la SEC tienen bastante autoridad e independencia para llevar a cabo sus investigaciones. Recursos para hacerlo, ¿no? Y después acción. O sea, lo que vemos no es simplemente, regresando al punto donde comenzamos, la estrategia de anticorrupción. Lo que vemos en este documento, aunque es casi la más larga, casi tan larga como la guía, es 38 páginas. Es lo más largo que un gobierno de los Estados Unidos se ha dedicado de anticorrupción fuera del Departamento de Justicia y todos los documentos que viven ahí en el CPA. Pero es larguísimo. Pero ¿qué es lo que nos ofrece? No son más capítulos, ni artículos, ni leyes. Lo que son acciones, ¿no? Son dedicación a finalmente, o sea, coordinar entre todas las agencias de los Estados Unidos y dar más poder todavía a las agencias que ya están luchando contra la corrupción. ¿Y dónde podemos ver en otros países algo parecido? Por ejemplo, antes con Lava Jato en Brasil, vimos que el MPF y la Policía Federal tenían mucho poder, no, pero independencia para investigar y llevar a cabo esas investigaciones con una relación muy cercana a los Estados Unidos. Entonces, uno se ayudó al otro. Entonces, de mi punto de vista, no es que requiere ni más legislación, ni más, o sea, treaties de MLAT, porque ya lo tenemos. Lo que necesitamos en Latinoamérica, y hay otros ejemplos también, y hay esa voluntad, digo yo, en el público, en el sector. El público ya lo quiere, ¿verdad? Y lo ha dicho desde por lo menos el 2000,
14, o sea, requerido. Políticos han comentado sobre asuntos de anticorrupción cuando están en sus campañas para sus posiciones públicas. Entonces, sí hay el deseo. Lo único es eliminar los obstáculos para llevar a cabo las investigaciones en cada país y coordinar, como nos dijo la administración de Biden en esta estrategia, coordinarnos entre nosotros, tanto en el sector privado como en el gobierno de cada país. Entonces, un poquito de un speech, creo yo, más que una pregunta, más que una respuesta de análisis legal de legislación, pero de mi punto de vista ya lo tenemos, la estructura lo tenemos. Es más, llevarlo a cabo, hacerlo, lanzar. Sí, la voluntad, como bien indicas. Muchísimas gracias, María. Luis Ortiz los felicita, enhorabuena a los expositores, gran moderador, también nos pone aquí y pregunta si es importante vincular el esfuerzo de cumplir con el FCPA y sus guías para sumar en el debido control para evitar medidas cautelares del mundo penal. Diego, Ray, ahí están ustedes, toc, toc, toc. Ay, dale. Así, adelante, Diego, sí. No, dale tú, querido Ray. Mira, o sea, yo creo que el tema de vincularlo, pues la respuesta es sí. Estamos hablando de estos esfuerzos de coordinación y aunque ya María dejó clarísimo que no estamos a través de este manifiesto buscando la aplicación o hacer una sobrelegislación, porque ya existe, ¿no? Estamos buscando un tema de efectividad y de ejecución de las medidas que ya están previstas, ¿no? Entonces la respuesta es sí, por supuesto. Claro, pues tiene que ser, por el amor de Dios, ya urge que esto se destrabe, ¿verdad? Gracias, Ray. Roberto Hernández pregunta, ¿son las medidas dictadas por la administración del presidente Biden más de política administrativa, pública, política que directrices jurídicas? Es una primera pregunta y la remata con otra. ¿Cómo se puede diferenciar jurídicamente un instrumento como el Yates Memo que vio la luz hace años? Eso lo pregunta Roberto Hernández. Adelante, Diego, vas tú. A ver, yo encantado ofrezco mi opinión, pero sobre si las medidas dictadas por la administración del presidente Biden son más de política administrativa, pública o que directrices jurídicas, no sé si sea más bien una pregunta formulada para María, y ella está perfectamente posicionada con la experiencia que tiene en el pasado de haber sido fiscal, sobre cómo se mastican este tipo de documentos desde el punto de vista de la praxis jurídica en Estados Unidos. No sé, María, ¿tú cómo lo veas? Sí, bueno, creo que hemos tocado el tema en varios puntos que hemos hecho ya esta tarde, pero lo que diría es que no es cambio político, sino es, a ver, regresando, ¿cómo es que los fiscales, o sea, los oficiales de gobierno de los Estados Unidos utilizan un documento de esto? Vamos a primero dar un paso atrás a cómo es que se crea el documento desde un principio. Se crea un documento porque se sientan a la mesa los encargados de cada de esos, que serán 15 organizaciones en el gobierno americano para determinar qué se puede hacer. Y aunque quizás no estén de acuerdo, en mi experiencia, normalmente no se dedican a hacer algo que no creen que van a poder cumplir, ¿no? O sea, es como decir en voz alta lo que ya creen que van a poder cumplir. Y ya hemos hablado sobre cómo es que se maneja. Se maneja en el sentido de que viene, o sea, de top down, right? Para dirigir a cada agencia. Ya de ahí, los encargados de cada agencia después determinan cuántos recursos requieren, cuántos ya tienen, cuál es el presupuesto del año que van a poder pedir para llevar a cabo las investigaciones, cuál es el pipeline de investigaciones que ya tienen, que pueden, o sea, cumplir con esta meta. Los métodos de investigación sí pueden cambiar, como os he hablado.
y eso es lo que ves en el Yates Memo, ¿verdad? Regresando al Yates Memo, no es un cambio ni de ley ni de meta del Departamento de Justicia, es el método y cómo y hasta qué es el alcance. Entonces, si vemos los aspectos fundamentales de esta estrategia son, diría, que representa no es un cambio de filosofía, sino una aplicación más agresiva de la ley. Lo que ha hecho es comprometer a dedicar más recursos y busca llevar a cabo investigaciones contra y cuando aplicable culpables, individuos culpables, en cada nivel. Y hasta dijo desde el administrador del hospital del pueblito. Entonces, hasta cada nivel, así dice, que piden sobornos a cambio de servicios esenciales. Incluye hasta la cleptocracia que viaja por el mundo, entonces desfalcando una fortuna en el extranjero. Entonces, es recapturar, o sea, esos recursos también. A ver, todo esto, como dije anteriormente, existía, ¿verdad? Entonces es unir todo lo que ya existía bajo una estrategia central. Y eso es para ayudar a esos recursos que están dedicando a los que tienen la responsabilidad de cumplirlo, lo necesario para coordinar. También, como hemos hablado, se caracteriza por el fomento de cooperación, tanto al nivel nacional como internacional. Sin duda hemos visto el poder de la utilización de los MLATs y la información que los Estados Unidos ha podido obtener en el extranjero, en Suiza, en Brasil, en la India, en varios otros países, ni lo voy a poder mencionar porque son tantos, que esa evidencia, esas pruebas que han logrado obtener, ayuda en cumplir con esas investigaciones. Y también reconoce la estrategia, la interconexión de la económica global, y que por eso mismo requiere este nuevo enfoque. Entonces, para contestar la pregunta, no creo que es un cambio de administración lo que estamos viendo, sino un regreso a lo que hubo antes de la anterior administración. Acuérdate que tuvimos una administración de 8 años que también se dedicaba a lo mismo. Es un regreso y una amplificación a lo que el presidente Obama también lanzó. Pero también quiero decir sobre el FCPA, tenemos que tomar en cuenta que si vemos desde el 2005-2006, es un steady climb. Y aunque a veces se reduce el número de investigaciones o hay como un periodo donde no vemos resoluciones con empresas, entonces no es simplemente por administración, porque sea republicano o demócrata, vemos tanto los montos como los casos contra individuos, como el número de casos ha crecido año tras año. Entonces, ¿y por qué? Regreso al mismo punto. Si me permiten, la independencia y los recursos y la voluntad son 3 cosas esenciales. Interesantísimo, suena que este documento, como bien platicas, pues trae todo un plan, pauta, patrón, posicionamiento y perspectiva para que con los métodos que ya han sido probados, pues se combata la corrupción, incluso pues al que administra el hospital del pueblito más lejano, pues a mí me suena maravilloso, porque aquí de este lado del Río Bravo, pues las frases de un político pobre es un pobre político, y la mora es un árbol que da moras, pues han estado ya por años muy arraigados, ¿verdad? Entonces a ver si por aquí salpican algo o dejan que se salpique algo de estos temas. Oye, y de estos temas, pues hay algo que también se deriva, por lo menos Antonio Silva sintió que se deriva y le llamó la atención al buen Toñito y pone entonces, pregunta dónde quedaría el llamado de Estados Unidos sobre los crímenes de los periodistas en este momento donde Estados Unidos tiene problemas mayores con el conflicto de Ucrania. Relaciona, Toño, esto que estamos platicando
con periodistas, supongo por la investigación y el riesgo pues, que en el pellejo del periodista esto conlleva, ¿no? ¿Alguna opinión, Diego, Ray, María, de pues, si los periodistas tendrían que seguir arriesgando el pellejo en estos temas o mejor un pasito para yo atrás? creo que parte de la respuesta está, les voy a incluir aquí la liga para el documento de la estrategia global de la que estamos hablando. Excelente. Si se van a la página 30 del documento. Ya nos lo puso aquí, Diego, ahí está. Vamos a la página 30. Pueden ver una referencia directa de la administración del presidente Biden a la importancia del periodismo de investigación en contribuir a revelar hechos de corrupción, a mitigarlos, a corregirlos, a investigarlos y eventualmente a sancionarlos. Y hacen referencia, la Casa Blanca hace referencia directa a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. No obstante, las diversas expresiones que ha estado manifestando el presidente López Obrador de que él considera que la financiación por parte de USAID, a la que hace referencia esta casilla azul en la página 30 de este documento, sí, es señor, ahí está. como una especie de intervencionismo del gobierno americano en la forma en la que soberanamente México debe conducir sus asuntos y dirigir su vida sociopolítica. Aquí es más claro, imposible, el gobierno del presidente Biden, y explícitamente dice, vamos a seguir fondeando a organizaciones de la sociedad civil serias, profesionales, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y consideramos que esto contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y la vida democrática en la que cree los Estados Unidos. O sea, esto es un tema de política pública mundial, de la configuración política mundial de los Estados Unidos, y esa es la apuesta de Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos, surge como un experimento político en 1790, más o menos, después de que los fundadores Madison y el gobernador Morris redactan la Constitución, la logran aprobar en 1700, creo que es 786 más o menos, y desde ahí es un experimento y Estados Unidos gana una preeminencia económica en el mundo y empieza a empujar la prevalencia de la democracia y del Estado de Derecho como lo entiende Estados Unidos. Entonces, esto va a continuar, porque así considera Estados Unidos que debe mantenerse el orden global que prevalece en el mundo después de la caída, de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y de la caída de la Guerra Fría a principios de la década de los 90 del siglo pasado. O sea, esta es una apuesta de política pública de los Estados Unidos. Y además, reflexionemos, nada más desde un punto de vista filosófico, ¿cuál es la alternativa? Gobiernos autoritarios como Rusia, China, que parece ser, si leemos a Ray Dalio, al director y al fundador del hedge fund más grande del mundo, Bridgewater Associates, pues pareciera que es como la siguiente potencia que viene a competir políticamente en contra de los Estados Unidos. Entonces, la respuesta de Estados Unidos, salvo que María me corrija, es firme y es contundente. Es el USAID, que es una agencia de la CIA que va a seguir fondeando en aquellos lugares donde Estados Unidos considera que es necesario apoyar el Estado de Derecho, desde la concepción de Estado de Derecho que tiene Estados Unidos, va a seguir ahí, va a seguir comprometido y va a seguir apoyando. Sí, y además muy de la mano con el esfuerzo que, caray, periodistas independientes por muchos años han realizado aquí en México. Más allá de si en México existe o no una política pública, muchos periodistas, maestros míos, pues incluso hasta su vida les fue de por medio, tratando de defender una democracia, que si bien, pues a lo mejor no es lo mejor que tenemos, como tú bien citas y preguntas, digo, pues ¿qué otra opción hay? Entonces, pues por un lado. Y por el otro lado también mis colegas periodistas, un servidor incluido, pues cubiertos, medio protegidos, pues con no y de otra, con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pues ha establecido claramente las obligaciones del Estado con respecto a los periodistas.
una de esas obligaciones es la de proteger sus fuentes, sus apuntes, sus papeles de trabajo, no obligarlos a que comparezcan en alguna investigación, prevenir la violencia en contra de ellos, castigar la violencia en contra de ellos, llevar estadísticas concretas y muy detalladas de los periodistas violentados. Y bueno, pues es que todo esto forma parte del concierto de Luchemos contra la Corrupción. Y, por cierto, descansen en paz mis amigos periodistas, ya van como 7, 8 tan solo en lo que va del año. Bueno, pues va para ellos y sus familias pues el reconocimiento a ese trabajo, que en aras de tener una democracia pues han dejado sus vidas en el camino. Mi querido Sergio. Son pérdidas muy sensibles y sus contribuciones al fortalecimiento de nuestra democracia, les merecemos gratitud todos los que estamos aquí reunidos, estimados. Porque incluso pues ya los han matado hasta fuera de su casa, o sea, ni siquiera ya se toman la molestia de que parezca accidente, o sea, ya son venadeados arteramente saliendo de sus casas. Mi querido Sergio Guacuja, ya no hay más preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo quisiera, como acostumbramos aquí en nuestra comisión, cerrar. Si nos hicieran el favor cada uno de nuestros expositores en un minuto, y yo sé que es un gran reto, resumirnos un último mensaje que quisieran dejarnos a todos nosotros. Comenzaríamos, Ray, si fueras tan amable. Claro que sí, Sergio, muchas gracias. Pues yo concluiría que el manifiesto, más que un game changer, es el anuncio de la creación de una versión recargada de las reglas del juego ya existentes, y únicamente se pretende darle dientes a lo que ya existía y parecía que no mordía o no mordía tanto. Gracias, Ray. Diego. Yo solamente cerraría con un exhorto, querido Sergio. Vale la pena esta causa de la integridad y no capitulemos. Realmente el camino de la honestidad es el camino que vale la pena en el ejercicio profesional, y todos los que estamos aquí reunidos vamos remando contracorriente, pero ese es en un país que lamentablemente no se caracteriza por su fuerza de Estado de Derecho, pero vale la pena, sigamos unidos, sigamos trabajando con perseverancia y cada uno contribuyendo en nuestra pequeña trinchera, tanto en nuestras familias como en nuestros despachos y en la sociedad en la que trabajamos. Y gracias, María, por ser siempre una guía de inspiración para todos nosotros. Pues, last but not least, María. Bueno, por Diego, favor, si fueras tan amable. Gracias, Sergio, y gracias a Raimundo y a Diego también. Y yo diría, cuando comencé casi 20 años atrás haciendo investigaciones de anticorrupción en Latinoamérica, mi mamá, cuando le dije que a esto me iba a dedicar, mi mamá de descendencia cubana y colombiana me contestó: ay, qué bueno, mijita. Y al principio yo pensé que ella, como yo, tenía el mismo deseo, tanto personal como profesional, a dedicarme a algo que para mí es muy personal, ¿verdad? Ver a nuestra región llegar a donde pudiera, sin corrupción, y infelizmente no fue su respuesta. Lo que me dijo fue: ay, qué bueno, mijita, que siempre tendrás trabajo. Yo quisiera, después de 20 años, y me faltan 20 más antes de poderme jubilar, yo quisiera probarle incorrecta a mi mamá. Yo quisiera llegar a un punto donde todos tomamos la oportunidad que nos ofrece tanto esta estrategia como todos los demás leyes y recursos que tenemos, capacidad que tenemos, que lo vemos como una oportunidad para, la verdad es una invitación a llegar a donde nuestra región pudiera si no estuviera tan limitada por asuntos de corrupción en nuestros países. Entonces, ojalá llegamos al punto donde me pudiera retirar antemano. Pues muchísimas gracias. De verdad, ha sido un panel extraordinario. No me caben más palabras más que decirles muchas felicidades.
muchísimas gracias por su generosidad, por lo atinado de sus puntos de vista, lo objetivo, lo imparciales, pero también lo contundentes que fueron, pero sobre todo nos dejan un sabor de pasión alrededor del tema, en donde verdaderamente tenemos que seguir luchando por un mundo mejor. De verdad, muchísimas gracias. Y no quisiera que se fueran sin antes, como Barra Mexicana Colegio de Abogados, darles un muy humilde reconocimiento, pero de verdad muy sentido, y pedirte, Luis, si por favor pudieras hacerles entrega hoy día virtual, después se los hacemos llegar en forma física, de un reconocimiento de nuestra comisión. Con muchísimo gusto. Aquí la Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento a la doctora María González Calvet por su participación en la sesión de la Comisión de Anticorrupción con el tema La Estrategia de Estados Unidos contra la Corrupción y su Impacto en México, firmado en la Ciudad de México hoy 23 de febrero del 22. Firma el maestro Sergio Eduardo Guacuja Betancourt como el coordinador. Gracias, María. Felicidades por tu Muchas participación. gracias, María. Felicidades. Gracias. Gracias a ustedes. Igual reconocimiento para el maestro Diego Sierra, también por su gran y atinada participación en esta comisión anticorrupción, firmada también por mi querido Sergio. Diego Sierra, como siempre, un placer escucharte. Felicidades, Diego. Muchas felicidades, Diego, también. Muchísimas gracias. Y al maestro Raimundo Soberanis, la BMA también le entrega su reconocimiento de manera virtual, digital, pero también tiene su reconocimiento firmado por el maestro Sergio Eduardo Guacuja Betancourt, coordinador de nuestra comisión. Muchas gracias, Raimundo Soberanis, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ray. También felicidades, de verdad. Mil gracias a todos. Y quisiera simplemente, para concluir nuestra sesión, y no quisiera pasar por alto la importancia tan grande que tiene el trabajo pro bono como abogados, y máxime en materias como justamente las que estamos revisando. Y entonces yo quisiera que, si me tienen la paciencia de regalarle 5 minutitos de su tiempo nada más a nuestra querida subdirectora de Responsabilidad Social de la Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados, la maestra Regina Oviedo Pasquel. Regina, si fueras tan amable de dirigirte a nuestro foro. No me hagas mucho caso porque igual estoy aquí de chismoso. Parece que tuvo una situación, no, obviamente, pues no prevista, y se tuvo que retirar, mi querido Sergio. Pero bueno, entonces, de cualquier manera, pues yo quisiera entonces arrogarme el derecho de dar un poco el mensaje de que la Fundación Barra Mexicana trabaja de la mano con nuestro colegio precisamente para encauzar todos los esfuerzos del gremio para poder apoyar a los grupos menos favorecidos. Creo que como abogados hicimos un compromiso cuando estudiamos de tratar de llevar la justicia a todos los rincones, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Creo que tenemos una obligación, como privilegiados que somos, de haber tenido esta oportunidad, de haber estudiado y de tener este hermoso medio que es la ley, ponerla siempre al servicio de fines ulteriores del ser humano. Entonces, les invitamos a seguir apoyando los esfuerzos de la Fundación Barra Mexicana, apoyarnos en todas sus actividades para la recabación de fondos, pero también pedirles que se contacten con ellos para poder ayudar a todas aquellas personas de escasos recursos que se acercan a nuestro colegio para solicitar nuestra ayuda. De antemano, de verdad, muchísimas gracias. Y Beto Hernández, quisiera darte la palabra. Muchas gracias, mi querido Sergio. Además de felicitar a este panel increíble que nos ha iluminado con sus conocimientos, y bueno, a mí me ha sido de gran utilidad. Muchas gracias a todos ustedes. Te quiero dar particularmente las gracias, Sergio, por haber permitido que nuestros alumnos, porque son alumnos tuyos y nuestros, y además también son alumnos de Diego como nuestro presidente de la Comisión Anticorrupción de ICC México, para que participaran. Estos chicos, como ustedes saben, chicas y chicos, son alumnos de 9º y 10º semestre de la Universidad Panamericana en una materia que se escoge, y precisamente ellos han tenido el atinado de escoger el tema de integridad corporativa y profesional, en el cual se enfatiza muchísimo el debido comportamiento de los profesionistas, y pues la necesidad de que se vea que los abogados
podemos llevar a cabo nuestra profesión con dignidad y limpieza. Entonces, quiero dar las gracias y a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por habernos permitido acceder a este interesantísimo y valioso evento y te esperamos mañana, Sergio. Claro que sí. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos y no quiero dejar de resaltar la generosidad de María, pues de haber hecho el esfuerzo. Yo sé que eres hispanoparlante, pero de cualquier manera agradecerte mucho la fineza de que te hayas expresado extraordinariamente bien en español. Muchísimas gracias de verdad. Por esta generosidad adicional a la de tus grandes conocimientos y desde luego no quisiera dejar de hacerlo con Diego y con Ray, que de verdad también pues con mucha generosidad se entregaron el día de hoy a esta sesión y a todos ustedes mil gracias por su participación y esperarán noticias a través de nuestro chat de la comisión de futuros eventos. Nuevamente mil felicidades a todos y muchísimas gracias. Que tengan muy bonita tarde a todos. Felicidades. Gracias de nuevo, Gracias, Sergio. María, de verdad, qué linda. No sabes cómo te lo agradezco. Por supuesto, un placer. Muchas gracias. Un placer para nosotros haberte tenido. Mil gracias. Pues muchísimas gracias, Vivi, por tu apoyo, ¿eh? Ok, nos vemos mañana. Entonces, mañana nos vemos, entonces. Sí, Me desconecto, entonces. Muchísimas gracias. sí, gracias. Gracias a la barra por su apoyo, muy amables por todo. Gracias.